Pero antes de empezar con esta escritura, hermanos, yo quisiera decirle en este día, hermanos, porque voy a hablar este tema tocante, hermanos, al don de lenguas. Para muchos tocar este tema, hermanos, es muy delicado y no se quieren meter en estos temas. Pero es tiempo, hermanos, de que nosotros vengamos a la luz y vengamos a la palabra del Todopoderoso, para que sea el Todopoderoso, hermanos, el que nos guíe, porque la Biblia dice, en su Torah dice que Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Tristemente, hermanos, nuestras asambleas, hermanos, a través de los siglos, hermanos, fueron llenas, hermanos, de una total y terrible mentira para nosotros, hermanos. Y yo quiero hacer esta pregunta. Por ejemplo, hermano Genaro, ¿usted qué cree, hermano? Que como se nos ha enseñado que la evidencia de que nosotros recibimos el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en lenguas? Bueno, es que pues yo tengo diferentes opiniones en ese aspecto y yo sé que pues no van a estar de acuerdo, no están de acuerdo en todo lo que yo haga o diga. Yo sé que el Eterno habla, yo entiendo que habla, pero mis opiniones son muy diferentes a lo que... Yo sé, pero no estamos hablando de si hablan, no estamos hablando de qué. Yo sí creo que habla. Yo creo que hablan en lenguas, se puede hablar en lenguas. No, pero esa es una significación de que realmente el Ruach HaKodesh está dentro de ti. O sea, tienes que hablar en lenguas para saber que realmente tienes el Ruach HaKodesh o no. Pues yo no. Yo sé que está, pero no necesariamente tengo que hablar en lenguas. ¿Qué? O sea, la pregunta es que si tú crees que la evidencia Ajá. que tienes el Ruach HaKodesh es que hablas en lenguas. Ajá, o sea, tiene que ser a fuerzas que tienes que hablar en lenguas. Y desgraciadamente, hermanos, a todas las comunidades, hermanos, de muchas partes del mundo, hermanos, se nos ha enseñado, hermanos, que para que nosotros, hermanos, tengamos la evidencia de que realmente nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, hermanos, es necesario, es importantísimo, hermanos, para nosotros en hablar según en lenguas, porque realmente, hermanos, lo que hablan no son lenguas, hermanos. Y vamos a ver todo esto, vamos a desarrollar todo esto, hermanos. No lo voy a tocar todo esto en un solo día, porque este mensaje, hermanos, está muy amplio y tiene muchas escrituras, tiene muchas cosas, hermanos, que tenemos que ir empezando a desgajar, hermanos, para que nosotros podamos, hermanos, entender realmente cómo es que se nos ha enseñado a nosotros y cómo es que nosotros hasta la fecha vivimos en un montón de mentiras, hermanos. Tristemente, hermanos, hoy en día, déjenme decirle una cosa, tristemente hoy en día, muchas de las personas, hermanos, que supuestamente hablan en lenguas, son las personas más sensibles, hermanos, en las asambleas. La mayoría de ellas, hermanos, no se les puede decir nada, hermanos, porque luego se sienten. La mayoría de estas personas, hermanos, viven solamente viviendo una vida en sus emociones, hermanos. Siempre buscando cosas imaginarias en sus vidas, hermanos. Son personas, hermanos, que no utilizan ni el intelecto, hermanos, ni la voluntad del Todopoderoso, hermanos, porque siempre andan pensando y siempre andan razonando en sus emociones, hermanos, diciendo, oh, este es el Todopoderoso. Me deja ir, si el Todopoderoso, si
Le voy a pedir si él me enseña que esto tiene que ser así, o tiene que ser asado, o tiene que ser por allá. Hermanos, ya no hay necesidad. La Torá nos ha dicho todas las cosas que tenemos nosotros que saber, hermanos. Pero porque nosotros somos negligentes a la Torá, hermanos, y somos personas que nos gusta más estarnos paseando, estar, hermanos, en visitas, caminando, ir al mall, ir a muchas otras cosas, hermanos, no nos metemos en la Torá. Y por eso, hermanos, estamos como estamos. Y por eso, hermanos, las personas se sienten, y las personas, hermanos, se creen que todo lo saben, y vienen contigo, hermanos, y así como aprendieron en otros lugares, hermanos, vienen y dicen: yo sé toda la Torá, de punta a punta, y no te dejan ni hablar siquiera, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, este tema del don de lenguas, del Ruach HaKodesh o del Ruach de Yod-Heh-Vah-Heh, cómo ha sido desvirtuado. ¿Y de dónde viene esta falsa enseñanza, hermanos? Nos vamos a dar cuenta, hermanos, quiénes fueron los que primeramente empezaron a hablar de este tema, hermanos, y cómo esas personas ni siquiera tenían conocimiento, eran neófitos, hermanos. No estamos hablando, hermanos, de las lenguas que se están hablando en la Torá. Estamos hablando de aquellas personas que creyeron estar enseñando, hermanos, conforme a la Torá, y no lo estaban enseñando. Bueno, vamos a ver. En el primer siglo, hermanos, los dones milagrosos del Ruach HaKodesh, incluso el poder de hablar en lenguas, verificaron, hermanos, que Yod-Heh-Vah-Heh había transferido su favor, su gracia, hermanos, a la congregación mesiánica de Israel, hermanos. Que en aquel tiempo se componían, hermanos, en sus comienzos de pura gente hebrea, puros judíos, pura gente de Israel, hermanos. Y fueron adhiriéndose gente de otras naciones, la cual estaba acabando de ser establecida, y es ahí donde vemos Hebreos, hermanos, 2 al 4. Y dice: porque si la palabra que Yod-Heh-Vah-Heh habló por medio de Malachim probó ser firme, para que así toda transgresión y acto de desobediencia recibiera su justo merecido en medida completa, entonces ¿cómo escaparemos si ignoramos tan grande salvación? Esta salvación, la cual fue declarada primero por el Adón, fue confirmada a nosotros por aquellos que la oyeron, mientras Yod-Heh-Vah-Heh también dio testimonio de ella con señales, maravillas y milagros, y con dones del Ruach HaKodesh que él distribuyó según su voluntad. Hebreos 2, del 2 al 4. O sea que, ¿qué nos está diciendo aquí, hermanos? Que Yod-Heh-Vah-Heh, Yeshua HaMashiach, hermanos, preparó un grupo, hermanos, de creyentes en él, hermanos, para llevar estas buenas nuevas de la salvación y para hacerle notar al pueblo, hermanos, que si aquel testimonio por medio de Malachim, hermanos, era tan importante, ahora, hermanos, qué terrible sería para nosotros, hermanos, descuidar la salvación que nos ha sido dada por el Mashiach, Yeshua el Mesías, hermanos. Pero ve, hermanos, que cuando ellos empezaron a hablar, cuando ellos empezaron a moverse conforme Yeshua los había enviado, conforme el poder del Todopoderoso, dice que no estaban solos, dice que el Ruach HaKodesh estaba con ellos, hermanos, con dones, milagros, y sucedían un montón de cosas, hermanos. No estaban solos, hermanos. O sea, la comisión que Él les había dado, hermanos, tenía un propósito y tenía un porqué, hermanos.
Y para nosotros, hermanos, es importante leer esto. Porque al ver esto, hermanos, vemos que en el primer siglo se lograron un montón de cosas, hermanos, por medio de todo esto. Y que hoy en día, hermanos, es necesario de vez tras vez experimentar lo mismo para nosotros. En el primer siglo, hermanos, el que se pudiera hablar en lenguas dio ímpetu maravillosamente a la obra internacional de dar testimonio, para la cual Yeshua había comisionado a sus discípulos. Y vamos a ver, hermanos, Hechos 1 al 8. Hechos 1:8. Dice que cuando estaban todos reunidos, hermanos, en Jerusalén, y Yeshua iba a ser ascendido, hermanos, hacia los Samayim, Yeshua les dijo esto: pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judá y en Shomrón, y en verdad hasta lo último de la tierra. ¿Está oyendo lo que está diciendo? Me serán testigos. Y vamos a ver todo esto, hermanos. Vamos ahora a ahí mismo Hechos 2, del 1 al 11. Dice: la celebración de Shavuot completamente llegó por la cuenta del hombre, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego, que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando y acudir hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Totalmente sorprendidos preguntaron: ¿cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galilea? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestras lenguas nativas el mensaje del Evangelio, hermanos? ¿Qué está diciendo aquí la Torah? ¿Qué nos está enseñando, hermanos? Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Judea, en Egipto y hasta lo último de la tierra, hermanos. Entonces aquí lo que nos está enseñando esto, hermanos, nos está enseñando que estos creyentes del primer siglo, hermanos, necesitaban el poder del Todopoderoso, porque tenían que predicar, hermanos, hasta lo último de la tierra, y ellos eran galileos, hermanos, solamente sabían hablar en hebreo, hermanos, no entendían otro idioma. Y cuando llega el momento de Shavuot, hermanos, podemos ver la experimentación, hermanos, del poder del Ruach HaKodesh. Y empezaron, dice, a hablar en los lenguajes de todos los demás. Cada uno, hermanos, estaba confundido. Cada uno estaba atónito, maravillado, hermano, diciendo: ¿qué es esto que los estamos escuchando hablar en nuestro propio idioma? Y son galileos estas personas. ¿De dónde aprendieron este idioma que están hablando para nosotros? Entonces entendemos aquí claramente, hermanos, que cuando estos galileos, hermanos, estaban hablándole a estas personas, hermanos, no estaban hablando cualquier garabato, hermanos, estaban hablando lenguajes, hermanos. Estaban hablándole a las personas
en el lenguaje que ellos, hermanos, podían escuchar el Evangelio, podían escuchar las buenas noticias de la salvación para sus vidas, hermanos. Y quiero hacerle una pregunta ahora, hermanos. ¿Es así como se usa esta facultad hoy en día de las personas que hablan en lenguas? Porque si se suponía, hermanos, que este don de lenguas era para hacer a las personas de otras entidades, de otros países, hermanos, era para hacerles conocer el Evangelio. Para que se hablara el lenguaje de las personas, hermanos, que no conocían el hebreo. Hoy en día, hermanos, he pasado, yo creo que también muchos de ustedes, por un montón, hermanos, de congregaciones, donde realmente, hermanos, ni se entiende lo que están diciendo, porque ni siquiera son frases, ni siquiera son palabras, puro murmureo, hermanos. Y muchas personas dicen, es que estas son lenguas angelicales. ¿Dónde dice la Torah que lo que estás diciendo es una lengua angelical? O sea, ¿de dónde sacaste tú esa idea que es una lengua angelical? Todo esto lo vamos a estar viendo hoy, hermanos. Bueno, no hoy, no vamos a acabar, hermanos, porque es un tema, como les digo, muy largo, pero es un tema para empezar, hermanos, a arrepentirnos. Es un tema, hermanos, para pedirle perdón al Todopoderoso por cuanto hemos creído, porque hemos practicado muchos de nosotros todas estas cosas, hermanos. Hoy en día la gente está pero tan confundida, hermanos, pero tan confundida, que le enseñan a la gente de que si tú no hablas en lenguas no tienes el Ruach HaKodesh. ¿Dónde dice eso la Torah, hermanos? La Torah dice que Él dio dones a su asamblea. A unos el don de hablar en lenguas, a otros el don de discernimiento de espíritus, a otros el don, hermanos, de hacer milagros. Y así, hermanos, dio 9 dones a la asamblea, hermanos. Hay unos que dicen también, aún como la católica, que si no hablas en lengua, que no eres salvo. Exactamente. ¿Ven, hermanos? Y por eso, hermanos, es necesario ver quiénes empezaron este movimiento. Para empezar, hermanos, a ir a hablar con ellos y decirles, me mentiste, mentiroso. Eres un farsante. En el primer siglo, hermanos, cuando ciertos creyentes hablaban en lenguas, lo que ellos decían tenía sentido para los que hablaban aquellos idiomas. Y ya vimos aquí en Hechos 2, del 4 al 8, hermanos. O sea, vamos a leer otra vez, del 4 al 8. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruach les habilitaba para expresarse. Ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando Yehudí, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Totalmente sorprendidos preguntaron, ¿cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galil? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestra lengua nativa? Estaban hablando lenguajes, hermanos. Y no es cierto, hermanos, que hoy en día el hablar en lenguas por lo general implica un súbito proferir nada más, hermanos. Mientras la gente empieza, hermanos, con un éxtasis, bailando y haciendo un montón de barometas, hermanos, y según ellos están, hermanos, bajo la influencia y bajo el poder del Ruach HaKodesh, hermanos. Pero eso es una mentira, hermanos. O sea, la gente entra en un éxtasis, en un frenesí desenfrenado en sus vidas, hermanos, queriendo apantallar a los demás que están en la congregación, creyéndose sentir que son más espirituales que todos los que están ahí en la congregación, hermanos. Pero todo esto, hermanos, se va a ir ahora para abajo.
limitaban el hablar en lenguas o 2 o 3 personas que podían hacerlo. En cualquier reunión, hermanos, determinada. Cada uno debía hacerlo, hermanos, por turno. Y si no había ningún intérprete presente, debían guardar silencio. Vamos a ver 1 Corintios 14, 27 al 28. Primera de Corintios 14, del 27 al 28. Dice Shaul: si el don de lenguas es ejercitado, que sea por 2 o a lo más 3, y cada uno en su turno, y que alguien interprete. Y si no hay nadie que pueda interpretar, entonces la gente que habla lenguas se mantenga en silencio. Cuando se reúne en la asamblea, ellos pueden hablarse a sí mismos o a yo que bajé. ¿Ok? Dice que este don, hermanos, estaba limitado, o sea, 2 o 3 personas, hermanos, si podían hacerlo. Pero tenía que haber un intérprete, hermanos. O sea, una persona que entendiera el lenguaje, hermanos, de lo cual ellos estaban hablando. Y si no había un intérprete, hermanos, entonces cállate. ¿Para qué sigues hablando si nadie te está entendiendo lo que estás diciendo? Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos. Y es así, hermanos, como se hace hoy en día también esta práctica, hermanos. No, hermanos, como les digo, vamos a muchas asambleas, hermanos, cristianas, carismáticas, pentecostales y de todo, hermanos, y todo el mundo anda desenfrenado, según cada uno está hablando en lenguas, hermanos, y no hay, hermanos, ningún respeto ni por el Todopoderoso, ni ningún orden en ese lugar, hermanos. Es así, hermanos, como se conducía la asamblea, hermanos, del primer siglo. No, ¿verdad? Ah, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Qué fraude nos han dado. Pudiera ser, hermanos, que el Ruach HaKodesh esté dirigiendo a los carismáticos a llevar a cabo prácticas que van más allá de lo que se halla en las Escrituras. Es el hablar en lenguas de hoy en día lo mismo que el don de hablar en lenguas de los creyentes del primer siglo? Definitivamente no. Antes, hermanos, de entrar a este tema a fondo, hermanos, para aprender sobre el don de lenguas de los creyentes del primer siglo, voy a darles una breve reseña histórica de cómo comenzó este movimiento carismático y cómo es que se regó como una pólvora, hermanos, sobre todo Estados Unidos, hermanos, sobre Inglaterra, sobre muchas partes del mundo, se regó como una pólvora, hermanos, y pum, alguien echó un cerillazo, hermanos, y se encendió, hermanos, todo este continente, hermanos, todo México y muchas partes, hermanos, de nuestro continente. Vamos a hablar, hermanos, de una persona, John Wesley. 1703 al 1791 fue un ministro, hermanos, de la iglesia anglicana, de la iglesia inglesa, que al viajar a Estados Unidos y predicar durante el gran despertar, fue llamado un avivamiento espiritual histórico del siglo XVIII. Dejó establecidos grupos de estudio bíblico que con el tiempo se convertirían en la actual iglesia metodista John Wesley. En su teología, en su doctrina o enseñanza, creía que tras uno comenzar su caminar con Jehová, existía un momento, una segunda experiencia posterior a la salvación en la que el Todopoderoso tocaba al
creyente y le santificaba totalmente. Qué mentira, ¿verdad? Cuando usted, hermano, tiene un encuentro y tiene una experiencia con el Todopoderoso, hermanos, esa experiencia, hermanos, queda para toda su vida marcada, hermanos. No hay una segunda vez, hermanos, donde tengo que experimentar, hermanos, otro toque de Él para santificarme. No, hermanos, cuando usted vino a Él, y cuando Él lo recibió a usted, y cuando Él lo perdonó a usted, allí mismo lo santificó, allí mismo lo apartó para que le sirviera, hermanos, para que fuera su hijo, hermanos. Y se da cuenta de estas personas como mienten, hermanos. Para el año 1870, esta enseñanza fue redescubierta dentro de la iglesia metodista. Por eso, hermanos, un grupo de ministros comenzaron a enseñar que Dios había establecido una segunda experiencia en la que el cristiano experimentaba una total santificación o una perfección y no volvía más a pecar. Nunca, hermanos. Qué mentira, ¿verdad? ¿Qué nos dice Yohanan, hermanos? Si decimos que no somos pecadores, somos mentirosos, hermanos. O sea, mientras estemos en la tierra, hermanos, vamos a seguir cometiendo pecados, vamos a seguir siendo faltosos, vamos a seguir, hermanos, fallándole al Todopoderoso, porque Él es el único capaz, Él es el único perfecto, Él es el único, hermanos, que realmente puede vencer toda la vida. Y además, hermanos, Él nunca ni siquiera puede pecar, porque Él es el Todopoderoso. Pero aquí nos están enseñando, hermanos, que con esa segunda toque que veniera sobre nosotros, hermanos, entonces sería, hermanos, que seríamos tan sobrenaturalmente, viviríamos en nuestras vidas, hermanos, que nunca en la vida más volveríamos a pecar. Y de esta corriente surgió el movimiento de santidad, de la cual surgieron diversas denominaciones, incluyendo la Iglesia Nazarena y el Ejército de Salvación, el Salvation Army, entre otras, hermanos. Un ministro metodista partidario de este movimiento de la santidad fue Charles Parham, el cual estableció un instituto bíblico llamado Bethel en Topeka, Kansas, hermanos. Al enseñar este hombre el libro de los Hechos para aplicarlo al evangelismo y las misiones mundiales, les pidió a sus alumnos que buscaran el poder, hermanos, que el Todopoderoso daba para evangelizar. Y basado según él, el libro de los Hechos 1:8 y el capítulo 2 de Hechos, concluyó que era necesario recibir el Espíritu Santo mediante la imposición de manos y la oración de los líderes. Ya para fines del siglo XIX, en los estados del medio oeste de Estados Unidos de América, muchos metodistas y otros creyentes simpatizantes del movimiento Santidad estaban obsesionados, hermanos, con la sanidad divina y la posibilidad de hablar en otras lenguas, hermanos. Y como dije, hermano, el que sería el principal impulsor para este movimiento, hermanos, fue Charles Fox Parham, un universitario de 18 años de edad, el cual creía en el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Y ya para el año 1891 predicaba que hablar en lenguas extrañas había de ser una señal del bautismo en el Ruach HaKodesh. En el colegio Betania de la Biblia en Topeka, Kansas, con el propósito de propagar sus creencias, enseñando que el fin daría a sus seguidores el don de hablar otros idiomas sin tener que estudiarlos, con el fin de hacer factible la evangelización de toda la tierra en poco tiempo, en lo que es. Sí podemos ver, hermanos, que esta persona estaba correcto en la interpretación que él estaba enseñando del don de lenguas. No era esto el don de poder hablar en lenguas
angelicales o palabras jeringosas, hermanos, sino el de hablar otros idiomas sin previa preparación. El Señor, hermanos, Agar fue el primer hombre blanco que hablara lenguas en Azusa Street, Los Ángeles, California. Él viajó a la India esperando el poder hablar hindi tan pronto como llegara a ese país, hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? No lo pudo hacer, hermanos. Ustedes han oído escuchar mucho tocante, hermanos, a estas cosas que ocurrieron en Azusa Street, hermanos. Se ha hablado muchas historias, se ha hablado de muchos libros, hermanos. Se ha vendido montones, hermanos, de publicaciones hablando de este lugar y hablando y diciendo, hermanos, que en este lugar había un gran avivamiento, que el Todopoderoso estaba en ese lugar, que había muchas personas, hermanos, convertidas y muchas personas hablando en lenguas, muchas personas recibiendo el don del Espíritu Santo, hermanos, y que era un terrible avivamiento en ese lugar, hermanos. Pero se da cuenta de lo que estamos viendo aquí. Según esta persona, hermanos, con todas sus emociones y sus sentimentalismos, hermanos, empezó él a decir, hermanos, que se tenía que llenar del Espíritu Santo y que poniera sus manos sobre de él y que orara sobre él, porque él quería ir a predicar a la India, hermanos, y según él creía que llegando a la India ya iba a él poder hablar en ese idioma, hermanos, y cuando llega y quiere empezar a hablar, hermanos, no le salió nada más que puro inglés. Qué terrible, ¿verdad? Porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, hermanos.